Buen día chicos, ¿cómo están? Me gustaría empezar, por favor, con 5 personas, las primeras 5 personas que levanten la mano y que me puedan decir lo que han resumido, lo que han podido entender de la lectura, por favor, para que les tome en cuenta también para participación. Ramiro debería salir como costado. Ay, sí, Auxi, creo que no se puede levantar la mano. Ya, perfecto. Entonces, a ver, por micrófono o por chat, si no. A ver, por micrófono, ya. A ver, Ramiro, ¿puedes empezar? Buenos días, Auxi. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Bien, de la lectura lo que comprendí es que no basta solo el hecho de crear sistemas de seguridad, ¿no? Que durante mucho tiempo han tratado de crear varios sistemas y tipos, tal vez métodos, etcétera, pero no había un resultado impactante, ¿no? Hasta que en un momento, si no me equivoco, después del desastre de Chernobyl, se dieron cuenta que aunque tengan varios protocolos, etcétera, si no existe una cultura dentro de la organización o de la empresa, no servía de nada. Entonces se enfocaron más a lo que es la cultura de la seguridad y salud. Y después de eso, recién vieron los cambios más importantes y ahí nace, ¿no?, lo que es esa cultura y es el motivo, ¿no?, principal que ahora muchos están tratando de definir y de proseguir, de aumentar más cosas, ¿no? En sí es generar un cambio de cultura dentro de una persona, y para generar este cambio no es de la noche a la mañana, si no me equivoco, es un proceso largo, como viene siendo la destrucción, ¿no?, de una cultura para crear una nueva. Exacto. Bueno, sí, eso es todo, Ramiro. Pues sí, justamente como decías, ¿no? El problema de la cultura. Bueno, el paper nos habla de la cultura y como ejemplo nos pone lo que pasó en Chernobyl, ¿no? Y no sé, aquí les quería recomendar la miniserie que fue lanzada por HBO, justamente tocando el tema de lo que pasó en Chernobyl, y ahí justamente se puede ver que lo que pasó no fueron errores en la gestión de seguridad o errores en algún mecanismo, sino fueron errores humanos del mismo encargado que estaba en ese momento en las máquinas. Entonces, tiene mucho que ver lo que es la seguridad en cuanto a cultura, ¿sí? Que tengan realmente la noción de que tener mucha precaución con ciertas actividades, pues es muy importante, tanto para las personas como las empresas, ¿no? Y de esta forma evitar accidentes muy trágicos que podrían pasar, como fue el caso de Chernobyl. José, adelante, por favor. Estoy en Axi. Tal vez para añadir, ¿no?, que decía al inicio que un sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo no sería eficaz si no va acompañado de una cultura de seguridad positiva. También hablaba, ¿no?, en la parte 4, donde hablaba del caso que lo hacía, ¿no?, Park, en una empresa, sobre lo que era el ruido, ¿no?, en el trabajo, y para prevenir lo que es la pérdida auditiva, ¿no? También decía que el liderazgo fue un factor importante en lo que es el cambio exitoso de la cultura de seguridad, ¿no? También decía que hablaba, ¿no?, del aprendizaje activo, que logró una transformación cultural, pero que sin embargo el cambio de cultura es muy difícil. El cambio de cultura de seguridad es muy difícil y requiere mucho tiempo. Eso te lo señalé, ¿no?, lo que dijo el compañero Ramiro. Bueno, también está el caso de Park, que era de una empresa de Corea del Sur, en donde nos indican que justamente hay 3 etapas, ¿no?, para el cambio de cultura de seguridad. En la primera nos habla de la etapa de la descongelación, justamente en donde ven los errores en cuanto a la cultura de seguridad que se tienen. Luego, posteriormente hablan de una etapa de cambio, en donde ya justamente la empresa pone un protocolo de aprendizaje
en donde identifica fuentes de ruido y pues evitan que más trabajadores se expongan a esas áreas ruidosas. Y por último estaría la etapa de recongelamiento, que es ya una vez habiendo adquirido esa cultura de seguridad, pues continuar, ¿no? con esa cultura y de esta forma pues evitar ciertos daños a los trabajadores. Laura, ¿puedes seguir, por favor? Bueno, sí, quizás complementando, bueno, algo también que mencionaba es que si bien este caso, por ejemplo, de esta empresa con el tema del sonido y del ruido, habla que ya en el siglo XXI ya han surgido más problemas en cuanto a la salud de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, los trastornos musculoesqueléticos o cardiovasculares, y ya estos necesitaban también otro tipo de atención para la salud de los trabajadores. También nos menciona en la parte final, ¿no? De que si bien esto también depende de las empresas, también depende exactamente de una seguridad nacional, ¿no? De un país entero. Ya esta puede ser de manera preventiva, y ya en las empresas se puede trabajar directamente, como se mencionaba, la seguridad de cultura para implementar directamente a los trabajadores, pero que no solo dependía, como decía, de la empresa, sino que de un país entero, ¿no? Y que la tecnología y que los ingenieros son muy importantes, ¿no? Para este tipo de prevenciones, que si bien se trata de trabajar, es importante de que se pueda, ¿cómo decía? Que directamente se pueda hacer un ejemplo, ¿no? Una ejemplificación, no directamente con reglas y prevenciones y sanciones y demás, sino que se pueda demostrar a los trabajadores de forma activa. Eso, Auxi. Super, Laura, muchas gracias. Sí, justamente como mencionabas, también la segunda parte o el segundo objetivo del paper era identificar lo que podría afectar a lo que es la seguridad en un entorno nacional. Justamente esto depende de una cultura en la sociedad de seguridad, y también habla del gobierno, ¿no? De que tanto los ministerios que están a cargo del trabajo, pues deberían no solamente enfocarse en los trabajadores, ¿no? Sino también aquellas personas que realmente requieren de seguridad, incluso aquellas personas que están desempleadas. Y bueno, aquí justamente les quería mostrar un caso muy interesante que ocurre en Hong Kong, que, bueno, ellos adquirieron la cultura de seguridad en cuanto a la parte de construcción de los andamios. Pero ellos lo que hacen es que piensan que de esta forma, bueno, el bambú es un material muy resistente, no sé si saben, justamente es lo que comen los, ¿no? Pero a la vez ofrece más flexibilidad y tiene otras características que son más cómodas a comparación del acero, ¿no? O del material el cual está fabricado los andamios comúnmente. Entonces, sin embargo, el hecho de usar el bambú en Hong Kong, pues les ha permitido justamente a los trabajadores del área de construcción, pues adquirir justamente esta cultura de seguridad, ¿no? Y es que todos confían en el bambú. A ver, me indican si se escucha, por favor. Perfecto. Bueno, no había sonido como tal, pero sí se logró ver, ¿no? ¿Alguien podría confirmarme, por favor? Sí, Sí, sí. sí, Auxi.
Sí. Perfecto. Sí, es un caso muy común el de Hong Kong, que realmente los trabajadores de la parte de construcción pues confían más en el bambú y como les digo, llegaron a tener esa cultura de seguridad en el área de construcciones. John, ¿querías participar? Sí, buen día, Oxy, buen día, compañeros. Bien, lo que yo he podido entender en la lectura ha sido que nosotros tenemos que dar ese paso de una gestión de la seguridad a una cultura de seguridad, donde esta cultura de seguridad tiene que estar enfocada directamente a cada trabajador en su área de trabajo, es decir, en su puesto, donde aquí ya tenemos que aplicar una cultura de prevención más que de corrección. Después también estaba la parte de los 3 pasos que había citado un autor, que era del descongelamiento, el cambio y el congelamiento. Pero hay que tener cuidado en el congelamiento porque es posible que los viejos hábitos que ya tenían los trabajadores vuelvan. Es decir, que nosotros deberíamos hacer un constante seguimiento, constantes exámenes, etcétera. Y con esto también podemos llegar a concluir que debido a las nuevas tendencias, a las nuevas tecnologías o herramientas en todo caso, nosotros tenemos que no adoptar solamente una forma de seguridad, sino que tenemos que estar a la vanguardia de todos los cambios tecnológicos, no sé, culturales y sociales que puedan haber. Eso sería todo. Gracias, Ax. Permiso. Perfecto, gracias por tu participación, John. Y sí, justamente, ¿no? Complementando con todo lo que tus compañeros habían indicado y también con esto de la actualización que es muy importante, ¿no? A veces creo que estamos un poco atrasados en cuanto a la actualización de metodologías o incluso de equipamiento de seguridad industrial, ¿no? Pero según el estudio que nos muestran, pues realmente adquiriendo una cultura de seguridad, pues así igual evitamos demasiados accidentes, ¿no? Más allá del hecho de tener un buen equipamiento o de, bueno, que igual es necesario, ¿no? Estar actualizados, pero muchas veces también tenemos que considerar el contexto en donde estamos. Bien, muchas gracias por tu participación, John. Quizá alguien más quiere participar, una persona más. Bien, entonces chicos, vamos a continuar con el avance. Ya les subí la guía número 1 a la plataforma del Google Classroom. Pueden descargarlo de ahí. Y les paso a compartir la guía. Un momento, por favor. Bien, ya se puede ver. ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Sí se ve. Sí. Gracias. Ya, comencemos entonces. Bien, la guía 1 va a tratar acerca del costo del cálculo del costo de accidentes en el trabajo. Primeramente vamos a empezar con las definiciones o a qué se entiende por accidentes en el trabajo. Y es todo suceso repentino que venga por causa u ocasión del trabajo y además que también se produzca en el trabajador una lesión orgánica, ¿no es cierto? Podría ser heridas, podemos ver fracturas, una perturbación funcional o hasta psiquiátrica, ¿no? Que en algunos trabajadores se podría ocasionar algún daño mental, ¿no? Posteriormente la invalidez o la muerte. Entonces, aquí se considera accidentes de trabajo. Se considera a lo que sufre el trabajador al ir o volver del lugar del trabajo. Y esta tiene una denominación muy característica de este tipo de accidente. No sé si alguien lo conoce también por participación. Los accidentes que sufre el trabajador al ir o volver del trabajo. ¿Alguien quizá lo conoce o lo puede buscar por participación?
3 segundos más, chicos. Ya. La denominación que se le da, para que no se les olvide también, que el ingeniero lo toca mucho, es in itinere, sí, a los accidentes que ocurren al ir o volver al trabajo, pero tiene que ser específicamente desde el domicilio de la persona donde vive al lugar del trabajo. No, bueno, se tendría que evaluar mucho si es que está viniendo de otro lado del cual no es de su domicilio. Otra consideración es aquellos accidentes ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su categoría profesional, pues ejecuta el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o del gerente que esté a cargo, en interés del buen funcionamiento de la empresa. ¿No es cierto? Esto significa que quizá un obrero pues cumple sus funciones laborales en una determinada área, pero quizá el gerente o la persona encargada pues le da una orden quizá de comprar algún artículo u otra actividad quizá fuera del trabajo, o que que sea distinta a su categoría profesional, ¿no es cierto? Pero realmente ha recibido esa orden, entonces igual se consideraría como accidente laboral. Otra podría ser las enfermedades que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo causa por exclusiva de la ejecución del mismo, ¿no? Y aquí se pueden ver mucho los temas de trabajos biológicos, los cuales, o incluso aquellos trabajos que los llevan al límite, ¿no? Aquí se podría ver el tema de la minería, cómo los trabajadores pues van y entran a la mina y pues están constantemente sometidos al polvo, y estos pues les daña sus pulmones, ¿no es cierto? Y a largo plazo pues padecen de enfermedades como neumonía u otras. Entonces, ese tipo de enfermedades. La otra podría ser las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador, pero que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente, ¿no es cierto? Quizá el trabajador tenía un problema auditivo y se metió a trabajar pues qué sé yo, a una empresa industrial que produce bastante ruido, y por lo tanto se agrava su situación, ¿no es cierto? Y pues de esta manera también se consideraría un accidente en el trabajo. ¿Cuáles son los métodos para la valoración del costo de accidentes del trabajo? Los principales son 3. El primero es el método de Heinrich, el segundo es el método de Simmons, y el tercero es el método de los elementos de producción. Pasando al método de Heinrich, este se basa en un costo total, pero dividiendo el costo total en costo directo y el costo indirecto. El costo directo pues es aquel costo que incluye directamente los costos perdidos por el accidente que se ha producido. Y el costo indirecto pues generalmente es muy complicado de analizar, por lo tanto generalmente se hace un factor de conversión, en el cual es un alfa por el costo directo. Pero según la NTP 549, pues se ha estandarizado el valor de alfa a un valor 4, y asumiendo que el costo indirecto va a ser 4 veces el costo directo. De esta forma, el costo total vendría a ser el costo directo más 4 veces el costo directo, que está reemplazando al costo indirecto, y el costo total vendría a ser 5 veces el costo directo. Ahí también en la guía está adjuntada un cuadro en donde nosotros podemos definir a qué se puede considerar como costes directos o costes indirectos, ¿no? Como costes directos están aquellos, el tiempo improductivo en atenciones médicas, ¿no es cierto?, por algún accidente que se ha dado sin baja, el pago del seguro, los gastos médicos no asegurados, la pérdida de productividad debido a la inactividad de las máquinas o puestos afectados, indemnizaciones, ¿no es cierto?, por la salida del trabajador o por el accidente que tuvo, y la formación y adaptación del suplente del trabajador. El coste indirecto, pues en
costes indirectos podemos clasificarlos por costes de la investigación de los accidentes, la pérdida de la producción, pérdidas de productos defectuosos, ¿no? Por las causas justamente del accidente que haya ocurrido, los costes de los daños que se han producido en maquinarias, en las instalaciones, costes de tiempo perdido por los operarios que no han sido accidentados como tal, pero que han acudido a la ayuda del accidentado, ¿no? La pérdida del rendimiento del trabajador justamente cuando se reincorpore al trabajo, porque su rendimiento no va a ser el mismo. Pérdidas comerciales que podrían ser de pedidos o pérdidas de tiempo por motivos jurídicos, ¿no es cierto? Cuando tienen que investigar, entran a la planta justamente a ver qué es lo que ha pasado. Posteriormente, continuamos con el método de Simmons y pues considera dos tipos de costes. El primero estaría los costes asegurados, que son aquellos que ocasionan las primas del seguro, los costes de seguro, más sencillamente. Los costos no asegurados. Los costos no asegurados, pues, son aquellos que son cubiertos por el seguro, pero aquí vamos a verlo más a detalle. Para este método se clasifican los accidentes en 4 tipos de categorías, que sería el temporales, permanentes y de muerte. El costo 2 vendría a ser los accidentes con tratamientos médicos que exigen la atención fuera de la institución. Y el costo 3 vendría a ser los accidentes que requieren la atención de los primeros auxilios, pero que son menores a 20 bolivianos en el caso, o una jornada laboral menor a 8 horas. Y justamente para hacer el cálculo del costo 3, se utiliza esta fórmula, en donde aquí está el tiempo perdido. Tiene que multiplicarse el tiempo perdido por el salario del trabajador, más la asistencia sanitaria, por el número de veces que se realiza la asistencia de primeros auxilios y por los daños materiales que ha causado, ¿no? Esto en costo 3, que no se olviden que son daños materiales menores a 20 bolivianos en el caso, o menores a jornadas laborales menores a 8 horas. Y por último está el costo 4, que son accidentes sin lesión que originan daños materiales superiores a 20 bolivianos o superior a 8 horas laborales. También para continuar con el cálculo, pues se debe contar con el número de veces que se haya producido el accidente, justamente que es esta de acá. Y los costos no asegurados, pues vienen a ser directamente la sumatoria del número de veces que se está repitiendo el accidente por los costos que hemos hallado. Sí, hemos clasificado 4 costos, el costo 1, costo 2, costo 3 y costo 4. Entonces vendríamos a hacer la sumatoria de la cantidad de veces que se ha producido el accidente respecto a cada costo. Entonces venimos a multiplicar y hacer la suma. Y para hacer el costo total, pues hacemos la suma del costo asegurado más el costo no asegurado, y este nos da el costo total. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta, quizá. Ya. Posteriormente pasaríamos con el último método, que es el método de los elementos de producción. Y pues este método se basa en el estudio de aquellos grupos de elementos de producción. ¿Cuáles específicamente? La mano de obra, la maquinaria, los materiales, las instalaciones y los tiempos, ¿no es cierto? En cuanto a mano de obra, podríamos considerar las pérdidas de tiempo de todo el personal. La maquinaria, pues pérdidas de maquinaria o máquinas auxiliares. En cuanto a materiales, pues los deterioros de materias primas o productos de fabricación. En cuanto a instalaciones, podríamos ver lo que son las pérdidas o daños originados en las instalaciones, en los mobiliarios. Y en cuanto a tiendas, a tiempos, las pérdidas en cuanto a tiempo, ¿no? Que se han perdido por consecuencia de los accidentes que se han dado a cabo. Y esto, en el 2.3, pues el costo total es sumar directamente los costos de mano de obra, de maquinaria, materiales, instalaciones y tiempos.
y eso nos daría el costo total. Bien, no sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda para posteriormente ya pasar con los ejercicios. Sí, Oxy, disculpe. Tengo una duda con respecto al coste 3. Mencionó que en la fórmula había asistencia sanitaria. No sé de dónde saldría ese valor, tal vez por tablas o qué referencia podríamos tomar. No, la asistencia sanitaria es justamente un valor que se les va a dar en el problema, ¿sí? Es cuánto cuesta la asistencia justamente que tuvo el trabajador que tuvo el accidente. Entonces eso generalmente se les da en el problema, ya viene incluido. Está bien, Oxy, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Perfecto. Entonces, bueno, aquí ya pasaríamos a ver lo que son los ejemplos, los ejercicios. Ya, el primer ejercicio nos dice calcular los costes de un accidente donde se presenta a gerencia los siguientes datos. O bueno, ¿alguien quiere leer el ejercicio justamente igual para tomarle como participación? Yo sí. El primero que escriba en el chat, por favor. Ya. Ana, por favor. Ok. Dice calcular los costes de un accidente donde se presenta a gerencia los siguientes datos. El sueldo del trabajador es de 16 bolivianos por hora. Se han perdido 2 horas de trabajo. Para determinar qué pasó en el accidente, se gastó 500 bolivianos. Las pérdidas comerciales se estima de 4.500 bolivianos. Para sustituir al trabajador se invirtió 320 bolivianos y un total en costes salariales del mismo fue de 900 bolivianos. La diferencia de productividad costo es de 1.000 bolivianos. La prima del accidente fue de 1.200 bolivianos. Y finalmente la empresa tuvo que abonar un recargo por bonos de 1.200 bolivianos. Perfecto, muchas gracias, Ana. Bien, entonces este ejercicio se lo resuelve con el método de Heinrich, el cual nos indica que el costo total es la sumatoria de los costes directos más los costes indirectos, ¿sí? Entonces, justamente haciendo la comparación con la tabla que les di, ahí tenemos los costes directos con los costes indirectos. Se considera un coste directo el sueldo del trabajador, el cual nos indica que es 16 bolivianos la hora, y como se han perdido 2 horas, pues sumaría 32 bolivianos. Justamente como les mencionaba en la tabla, ahí está la investigación del accidente, el cual es un coste indirecto, el cual en el problema nos indica que son 500 bolivianos. Las pérdidas comerciales, ¿no es cierto? Que igual en la tabla que les proporcioné, nos indica que es un coste indirecto, el cual es de 4.500 bolivianos. El hecho de buscar un reemplazo, ¿no es cierto? Ahí también nos indica que y su capacitación y su formación pues también se considera un coste directo. Entonces, justamente acá nos indica que para sustituir al trabajador se invierte 320 bolivianos y sus costes salariales del mismo pues son de 900 bolivianos. Entonces, aquí tanto el hecho de buscar un reemplazo, tanto el salario del instituto pues se consideran un coste directo. La diferencia de productividad, que también es considerada un coste directo, es igual a 1.000 bolivianos y la prima del accidente y el bono del accidente, pues también se considera un costo directo, debido a que se está pagando directamente la atención del accidentado, sumaría 1.200 bolivianos. Entonces, haciendo justamente la sumatoria de los costos directos, nos sale que es 4.652 bolivianos. Y la sumatoria de los costos indirectos nos sale 5.000 bolivianos. Entonces, el costo total sería la suma, como les decía, de los costos directos más los costos indirectos. Y en total vendría a ser 9.652 bolivianos. ¿Sí? Esto es un problema que se está resolviendo por el método de Heinrich. Ahora vamos a calcular el siguiente problema, que es
acerca, bueno, este problema ya se lo resuelve por el método de Simmons, ¿sí? El siguiente en el chat que levantó la mano era Daynor. Daynor, ¿podrías leer, por favor? Sí, se requiere calcular los costos en cuanto a los accidentes laborales de la empresa del total de año 2017. Se sabe a lo largo del año ocurrieron 11 accidentes, los cuales se detallaron a continuación: 2 accidentes en el mes de enero, un fallecido y un accidente con baja; 3 accidentes en el mes de marzo, un trabajador con baja de 60 días, 2 trabajadores que han sufrido magulladuras sin baja, perdiendo 2 horas laborales con daños materiales equivalentes a bolivianos 100, y un costo total de bolivianos 60 en gastos de primeros auxilios por persona. Su salario es de 10 bolivianos por hora y se requiere 2 atenciones. En el resto del año, 6 accidentes en los que solo se registraron accidentes con baja de 1 mes y 15 días. Y la empresa paga una prima anual de seguro de bolivianos 55,000. El promedio de costes no asegurados es el siguiente. Ya, C1, muerte, bolivianos 6,000. C2, accidente con baja, bolivianos 3,000 por persona. Súper. Gracias, Daynor. Entonces, bueno, continuando con la solución, ya como nos indicaba el coste 1, en la definición justamente que se les daba en la guía, pues se considera aquellos aspectos de incapacidades parciales, temporales, permanentes y de muerte, ¿no es cierto? Entonces ahí, en este punto, nos indica justamente que existió una muerte con un costo de 6,000 bolivianos. En el costo 2, en el que nos indica que cubre los accidentes con tratamiento médico y que estos requieren de atención fuera de la institución, pues acá nos indica justamente un accidente con baja que le cuesta 3,000 bolivianos por persona. Entonces ahí ya tendríamos nuestro costo 2. Y acá la empresa nos dice que la empresa paga una prima anual de seguro de 55,000 bolivianos, el cual nos indica que este ya es un costo asegurado, ¿no es cierto? La empresa paga seguro por los trabajadores. Entonces el método de Simmons nos indicaba que es la sumatoria de los costos asegurados más los costos no asegurados. Entonces el costo del seguro, que aquí nos indica que es de 55,000 bolivianos, ya nos cubriría el costo del seguro, ¿no? Entonces tendríamos que calcular el costo de no asegurados. Y para el costo de no asegurados, pues justamente, a ver, aquí se los muestro. Acá está. El costo de no asegurados, pues tenemos que calcular la sumatoria de las veces que se repite el accidente por el costo que requiere pues cada situación, ¿no es cierto? En el costo 1 pues justamente se indicaba el costo de muerte. En el costo 2 se indicaba aquellos tratamientos fuera de la institución. El costo 3, recordemos que es aquellos costos que se consideran menores a 8 horas laborales, y el costo 4 superiores a 8 horas laborales. Sin embargo, el costo 3 nos indica que para hallar este costo 3, pues tenemos que seguir una fórmula, ¿cierto? El cual la fórmula está aquí arriba, el costo 3, ¿no es cierto? Que nos indica el tiempo perdido, el salario del trabajador, la asistencia sanitaria, las veces que se realiza la asistencia para los primeros auxilios y los costos de daños materiales. Entonces, volviendo al problema, ¿no es cierto? Aquí justamente nos indica que en el mes de enero ocurrió un fallecido y un accidente con baja, ¿no es cierto? Entonces aquí justamente se hizo una tablita de resumen, en donde en el mes de enero nos indica que existe una muerte y un accidente con baja. En el mes de marzo, según el problema, pues existe un accidente con baja
y 2 accidentes sin baja. Y en el resto del año, pues existen 6 accidentes con baja. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es vamos a calcular el costo 3. Y el costo 3 se refiere a este punto, a los 3 accidentes que han pasado en el mes de marzo, cuando un trabajador con una baja, cuando existe un accidente de un trabajador con una baja de 60 días y 2 accidentes que han sufrido magulladuras perdiendo 2 horas laborales, ¿no es cierto? Y aquí tenemos que tener justamente en cuenta los datos que nos dan. Perfecto. Entonces, los daños materiales equivalen a 100 bolivianos. El costo total en daños de primeros auxilios es de 60 bolivianos, y esto es justamente lo que consultaba la compañera, ¿no es cierto?, de la asistencia sanitaria. Entonces, el costo total que nos indican el problema es de 60 bolivianos. El salario es de 10 bolivianos por hora y se requiere de 2 atenciones. Entonces, para hallar el costo 3, justamente venimos aquí. Nos indica que el tiempo perdido es de 2 horas, el salario es de 10 bolivianos por hora, la asistencia sanitaria, aquí, ¿por qué se considera 120? Porque nos dice que requiere de 2 asistencias sanitarias, no hay problema. Entonces, multiplicamos 60 por 2, lo cual vendría a ser 2 atenciones. En cuanto al número de veces que tiene que ser atendido, también nos indica que son 2 atenciones. Perdón. Aquí es 2 trabajadores que han sufrido las magulladuras. Entonces, aquí vendría a ser los 2 trabajadores que han recibido la atención sanitaria, más el costo por los daños por materiales, ¿sí?, que vendría a ser 100 bolivianos. Entonces, haciendo todo el cálculo, nos da que es 380 bolivianos, y con esto ya tendríamos nuestro costo 3. Ya teniendo nuestro costo 3, pues podríamos ir a la fórmula de los costos no asegurados, que es justamente la sumatoria de las veces que se incurren los accidentes por los costos de cada situación. En el caso de los costos 1, el costo 1, que indica que se basa a incapacidades permanentes o incluso la muerte, nos indica que existió una muerte en el mes de enero y que le costó 6.000 bolivianos, ¿no es cierto? No ha habido más muertes o más incapacidades permanentes. Entonces, multiplicamos el costo de la muerte por la cantidad de veces que se ha repetido, más los accidentes tendrían a ser con baja. Nos indican que el costo de accidente de baja por persona es 3.000 bolivianos. Y nos indican que en el mes de enero ocurre un accidente con baja, en el mes de marzo también ocurre un accidente con baja, y en el resto del año ocurren 6 accidentes con baja. Entonces directamente vendríamos a multiplicar todos los accidentes con baja por el costo de los accidentes con baja, que vendría a ser el costo 2. Y por último, nos dice que en el mes de marzo han ocurrido 2 accidentes sin baja, justamente de los 2 trabajadores, para los cuales hemos hallado nuestro costo 3, el que indica que sus afecciones han sido menores a 8 horas laborales. Entonces venimos y multiplicamos justamente el número de trabajadores que han sufrido estos accidentes, que han sido sin baja, por el costo que hemos hallado. Y el costo total vendría a ser de 30.760. Hasta aquí tendríamos el costo de no asegurados. Ya para hallar el costo total, tenemos que sumar el costo asegurado que paga la empresa más el costo de no asegurado, que vendría a ser, como les indicaba, la prima que paga la empresa por los trabajadores es de 55.000. Y los costos no asegurados, que hemos hallado la sumatoria total, ¿no?, que vendría a ser los 30.760 bolivianos. Entonces, haciendo la suma, justamente nos da el costo total, que es de 85.760 bolivianos. Y bueno, eso sería todo por el ejercicio número 2. ¿Alguien tiene una duda hasta ahí? Igual, no duden, si tienen alguna duda, igual díganme con confianza, chicos, no hay ningún problema. Súper.
Ya. Habiendo terminado entonces el ejercicio número 2, podríamos ya pasar con el ejercicio número 3, el cual es el costo de los elementos de producción. El siguiente para leer es Marisol. ¿Podrías leer, por favor, el ejercicio? Marisol, ¿estás ahí? Marisol Patricia Mamani. Sí. Ya. ¿Podrías leer el ejercicio número 3, por favor? Sí. Un momentito. Calcular el costo del accidente por los elementos de producción en una prensadora cortadora de tiras donde un trabajador perdió la tercera falange de los dedos índices anular y cordial, significando un tratamiento hospitalario de 265,000. La indemnización fue de 141,000 y el tiempo perdido en el entrenamiento del reemplazante de la víctima fue de 120,000. Se estropearon 118 kilogramos de tiras, cuyo precio era de 82 bolivianos kilogramo y su tiempo perdido significó 72,000 bolivianos. La cortadora dejó de usarse 18 horas y su reparación alcanzó a unos bolivianos 192,000 debido a que tiene que cambiarse 2 martinetes, costo por hora bolivianos 10. La máquina producía 430 kilogramos por hora y el costo de kilogramo procesado es de 17 bolivianos kilogramo. El accidente, una lámpara fluorescente se inutilizó y su reemplazo costó bolivianos 31,000. El tiempo perdido de producción no es significativo. Super, gracias, Marisol. Bien, entonces pasamos justamente a la solución. Para los elementos de producción, lo mejor es clasificar, ¿no es cierto? Clasificar cada accidente respecto a cada situación que han tenido, ¿no es cierto? Por ejemplo, estaría lo que les dije, la mano de obra, las instalaciones, el tiempo, la maquinaria, las herramientas. Entonces, ahí es como que tenemos que leer el ejercicio e identificar cada caso, ¿no es cierto? Nos indican que el tratamiento hospitalario que sufrió el accidentado, pues tiene un costo de 26,500 bolivianos. Entonces, este se considera justamente un coste de mano de obra. La indemnización, justamente que también se le paga al accidentado, es de 141,000 bolivianos, entonces también se consideraría como mano de obra. En cuanto al tiempo, el tiempo nos indica que el tiempo que se ha perdido en el entrenamiento del suplente de la víctima, pues ha sido costeado con aproximadamente 120,000 bolivianos. Posteriormente pasamos a lo que es el costo del material. Nos dice que se estropearon 118 kilogramos de tiras, cuyo precio era de 82 bolivianos por kilogramo. Entonces aquí ya tendríamos que hacer la operación, ¿no es cierto?, para sacar el costo total. Entonces lo que se ha realizado ahí, bueno, lo que tendríamos que realizar es multiplicar los 118 kilogramos de tiras por el precio unitario por kilogramo, ¿no es cierto? Y ahí nos da un costo total. Posteriormente nos indica, aquí con la cortadora vendríamos a analizar lo que son los costos relacionados a la maquinaria. Nos dice que la cortadora dejó de funcionar 18 horas y su reparación pues alcanza los 192,000 bolivianos, ¿no es cierto? Porque tiene que cambiarse 2 martinetes por hora. Entonces, bueno, aquí tendríamos el costo ya de la maquinaria. Por último, vendríamos a analizar
el tiempo, si el tiempo perdido por la máquina que producía, ¿no es cierto?, 400 kilogramos por hora. Y el costo del kilogramo procesado justamente era de 17 bolivianos por kilogramo. Entonces, haciendo ahí justamente la operación y la multiplicación, pues tendría que darnos un costo por el tiempo que se ha perdido, ¿no es cierto?, haciendo ahí los factores de conversión. Y por último, el daño en instalaciones. Nos indica que el accidente, que en el accidente se ha inutilizado una lámpara fluorescente y su reemplazo ha costado 31.000 bolivianos. Entonces, ahí tendríamos la parte del costo de instalaciones. Ya habiendo clasificado todo esto, como les indicaba, ¿no es cierto?, el tratamiento hospitalario, que es referente a la mano de obra, la indemnización por el accidente de mano de obra, el tiempo perdido de entrenamiento del suplente, que nos indica que es 120.000 bolivianos, el material que ha fallado, que como les indicaba, justamente tenemos que hacer las operaciones, que es 118 kilogramos por 82 bolivianos por kilogramo, nos da los 9.676 bolivianos, el tiempo perdido en la producción de tiras, el costo que nos ha significado la reparación de la cortadora, el tiempo perdido de la cortadora, que como les indicaba, justamente igual ahí teníamos que hacer la multiplicación. Aquí, bueno, tendríamos que hacer la multiplicación de el tiempo que ha perdido la cortadora por el costo por hora que sugiere el funcionamiento de la cortadora, que ahí nos indica que era 10 bolivianos por hora. Y haciendo también los cálculos, nos indica que es 180 bolivianos. El material final perdido, que es de 430 kilogramos por hora, por los 17 bolivianos por kilogramo, por el tiempo que se ha perdido. Entonces, haciendo todos los factores de conversión, justamente nos sale que al final es 131.580 bolivianos. Y por último, el daño producido a las instalaciones, que nos dice justamente que es la lámpara fluorescente, que cuesta 31.000 bolivianos. Haciendo ya toda la sumatoria y habiendo clasificado, ¿no?, cada costo, debemos sumar, por ejemplo, los costos de mano de obra. Salen que en total son 406.000 bolivianos. El costo en tiempo tiene una significancia de 192.180 bolivianos. El costo de material, 141.256 bolivianos. El costo de la maquinaria, 192.000 bolivianos. Y el costo de las instalaciones, 31.000 bolivianos. Haciendo la sumatoria, pues nos saldría ya los 962.436 bolivianos. Y bueno, eso sería como tal el método de el costeo por elementos de producción. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí de este ejercicio? ¿O también de los anteriores? Sí, Auxi, disculpe. Es sobre el segundo ejercicio, por favor. Sí. Disculpe que le insista con el mismo factor de asistencia sanitaria, pero mi duda es por qué lo duplico el valor, ya que si bien mencioné que son 2 asistencias las que se requieren, pero en la parte derecha también tiene un factor N que representa la cantidad de veces que se necesita esta atención. Entonces considero que estaría duplicando, ¿no?, ese valor, porque la asistencia para un accidente es de 60 y al duplicarlo sería 120, pero lo vuelvo a multiplicar por 2 porque ya que menciona que son 2 las atenciones que se necesitan. Sí, justamente SN es por los 2 trabajadores, porque nos indica que han sido 2 trabajadores que requieren la asistencia. Entonces, eso se considera justamente solo tomando en cuenta la asistencia sanitaria, ¿no es cierto? Porque ya después para el costo de los no asegurados también multiplicamos por esos 2 trabajadores, pero ese es un costo aparte. Para el costo de la asistencia sanitaria estamos tomando en cuenta el número de trabajadores que han sido atendidos. No sé si te quedó más claro. ¿Y no tendría que también duplicarse el valor del salario del trabajador que pierde por hora? Porque él menciona que por trabajador es 10 bolivianos por hora. Y como son por trabajadores, ¿no debería ser 20? Justamente es por eso que está entre paréntesis,
y se multiplica por 2, ¿no es cierto? Y la asistencia sanitaria sí se duplica, pero internamente, antes del 2. Es que nos dice que requieren 2 asistencias sanitarias por trabajador. Entonces, hay como que en sí tendrían que ser 4 asistencias sanitarias en total. Ah, y ahora sí lo comprendí. Muchas gracias. ¿No? ¿Por qué? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Perfecto. Bien, chicos, si nadie tiene alguna otra duda, pues habríamos acabado. Como pueden ver, se tiene que utilizar mucho el criterio, ¿no es cierto? Y al momento de resolver los exámenes, pues el ingeniero toma muy en cuenta eso. No es como que agarren todos los costos y los sumen, ¿no es cierto? Háganlo a detalle cuando ya sea el examen. Como les digo, caractericen bien las situaciones que están tomando en cuenta. Si es posible, expliquen, ¿no? en la hoja, porque les va a hacer, el examen va a ser escrito. Entonces expliquen ahí por qué están tomando en cuenta, con quizá un texto corto, lo cual el ingeniero va a entender así por qué están tomando en cuenta, porque muchas veces se requiere de mucho criterio para resolver estos problemas. Entonces, eso, chicos. Y si es que no habría más dudas, pues esa sería la clase de hoy. Ya está también la práctica. Ahí son 2 ejercicios para la siguiente clase, por favor, con el formato que habíamos tomado en cuenta. Y enseguida les paso la asistencia, por favor, un momento. Sí, mientras toda la asistencia, no sé si tal vez les dijo a mis compañeros o algo, es que mi celular no sé cómo podía encender el micrófono. Ya, ¿qué le iba a decir sobre... Mañana tenemos previo a Oxy, no sé si nos va a facilitar la guía o si está pidiendo algún preinforme. Mañana miércoles, ¿verdad? ¿Podrían indicarme qué han hecho con el ingeniero, por favor? O tú, ¿podrías indicarme, por favor, qué dijo el ingeniero? Oxy, justamente yo no he asistido esta mañana, no me aceptaba en entrada, estaba intentando 3 minutos tarde, pero yo soy repitente de la materia, ¿ya? Entonces, como soy repitente, el semestre pasado el auxiliar nos pedía preinforme y nos facilitaba la guía de laboratorio. Entonces, si no me equivoco, era de orden y limpieza, el primer laboratorio que nos ha pasado la guía, y después nos ha dicho que le presentemos el preinforme. Ahora, no sé cómo será la modalidad con usted, con el ingeniero también, por eso es que le consulto, auxiliar. Ah, ya, pero o sea, el ingeniero sí les pidió un preinforme, un previo. Previo sí nos dijo, dice. Mis compañeros les consulté hoy día, me dijeron, sí nos dijo previo, pero no nos dijo nada de preinforme, nada de eso. Y el semestre pasado tampoco el ingeniero se hacía cargo de los preinformes ni nada. Solamente la auxiliar se ocupaba, creo que, de eso. Perfecto. Sí, está bien. Sí, como me indicas, el primer laboratorio es el que me dijiste, pero ¿qué más me dijo el ingeniero? No sé si podrían decirme, por favor, o alguien que ha estado asistiendo a las clases. Sí, no dijo nada el ingeniero, solo dijo mañana vamos a dar previo, avanzado de lo que es orden y limpieza, nos ha mostrado sus diapositivas y solo eso. Nos dijo mañana es el previo, estudien, pero no ha hablado con respecto a nada de preinformes ni nada. Ya, súper. Entonces, si es que les ha hecho un previo, va a entrar lo que puso en sus diapositivas, ¿sí? Entonces,
Si es que tienen, o sea, sus apuntes estudian de eso, de todas maneras también voy a pasarles material en el Classroom para que puedan dar su previo, pero no va a ser como que algo muy extenso, como les digo, es lo que va a entrar en sus diapositivas, o lo que el ingeniero mismo habló a veces. El ingeniero es como que no comenta todo lo que esté en sus diapositivas, sino igual les comenta del conocimiento propio que tiene. Entonces igual es como que si dijo algo que no está en sus diapositivas, pero que él lo mencionó, pues también es posiblemente que entre. De todas maneras, entonces les voy a pasar material, se los voy a subir al Google Classroom. Y les voy a subir también unas preguntas de laboratorio, de orden y limpieza, que no van a ser complicadas, pero también para que de esta forma refuercen su conocimiento para el previo de mañana. Y eso va a ser entregado hasta esta noche, no va a ser complicado. Y bueno, eso sería respecto a ese tema. ¿Alguien tiene alguna otra consulta o algún comentario más? Sí, esta práctica es para el siguiente martes, ¿verdad? Esta práctica de la guía sí, es para el siguiente martes. Ahí está bien, gracias, Oxy. Pero como les digo, no se olviden, esta noche voy a subir una tarea de unas preguntas en sí para que puedan hacerlas y también estén listos para el previo que van a tener con el ingeniero. Les acabo de pasar el link de la asistencia, por favor vayan llenándolo. Mientras tanto, ¿alguien más tendría alguna otra duda? Una pregunta más. ¿El ingeniero les dijo algo de la situación con los estudiantes de ingeniería química? El ingeniero solo mencionó de que su carrera en la ingeniería química ha tomado la decisión de tomar con Petrolera, ¿no? Y que si esa decisión la habían tomado lo habían tomado su carrera, entonces los estudiantes tenían que acatarlo nomás y justamente la primera clase, que era el día lunes, había unos cuantos estudiantes, una compañera que justamente preguntó era de la carrera y el ingeniero le mencionó eso, entonces ya después de eso creo que ya todos los estudiantes de química se salieron, ¿no? Y ya nada, ya no están tomando con nosotros. Sí, súper, justamente pasaron un comunicado, ¿no? Tanto al centro y también me lo hicieron llegar a mí, de que los estudiantes de ingeniería química van a pasar ahora con ingeniería petrolera. Bueno, bien chicos, no se olviden llenar la asistencia, cuidado que estén olvidando, está en el chat por si acaso, y eso sería todo conmigo. Entonces chicos, nos veríamos la siguiente semana, y no se olviden también entregar su tarea para hoy en la noche. Va a estar habilitada hasta medianoche, que van a hacer unas preguntas para que las resuelvan acerca del previo que van a tener mañana, ¿no es cierto? Así que eso sería, que muchos éxitos en su previo y que tengan una buena semana. Hasta luego, chicos. Gracias, Oxy, hasta luego. Hasta luego, Oxy. Hasta luego. Hasta luego. Chicos, chao, chao.